¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Foro Potosino. El día de hoy, como de costumbre, nos acompañan nuestros panelistas, los maestros Benjamín Vázquez Merino. Maestro, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro Jorge Chazal, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Foro Potosino. Hoy, amable auditorio, estaremos platicando del tema de los menores infractores, un tema que ha cobrado auge en los últimos días. Es preocupante, y así lo han hecho saber algunos sectores de nuestra sociedad, el crecimiento de conductas antisociales originadas por menores de edad. Licenciado Jorge, ¿cómo atender este problema que tenemos que atenderlo hoy, porque estos menores van a ser el futuro de nuestro México, el futuro de nuestra sociedad el día de mañana? Bueno, creo que vale la pena recordar que en 1985 en San Luis Potosí se expide un código penal. Uno de los actos de gobierno del profesor Carlos Jongitud fue precisamente la promulgación de ese código penal en 1985, que venía a ser el primer código penal completo que se expedía o que abrogaba un código penal vigente que venía desde la década de los 40. Una de las innovaciones que tuvo ese código penal de 1985 en San Luis Potosí, y que fue de los pocos que a nivel de la República lo hicieron, y lo hicieron durante mucho tiempo, es que la edad penal, es decir, la edad para poder sancionar penalmente a un individuo, era de los 16 años en adelante, cuando en general hablábamos de 18 años contemplado en el resto de los códigos penales, incluso el Código Penal Federal. Existía y existe todavía aquí una discrepancia porque, por ejemplo, en aquel entonces resulta de que el Código Civil contemplaba la mayoría de edad a los 21 años, la Constitución contemplaba el ejercicio de los derechos plenos ciudadanos a los 18 y la edad penal era a los 16. Y entonces realmente poder conceptuar en un solo elemento temporal cuál era la edad para poder considerar a alguien mayor de edad, pues se enfrentaba según la materia de la que fuera. Primero se hace la unificación del Código Civil en relación con los derechos electorales o político-electorales, y entonces se reduce en el Código Civil de los 21 a los 18, pero seguía conservándose la posibilidad de sancionar las conductas penales a partir de los 16. Es luego, en finales de la década de los 80, la década de los 90, que se firma la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas. Y en esta convención se establece que se consideran niños, con sus subclasificaciones de adolescentes, etcétera, pero niños, quienes sean menores de 18 años. Y entonces viene una gran corriente en cuestión de impulsar este derecho fundamental, o los derechos fundamentales contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, que llevan a reformar el Código Penal de San Luis y otros códigos penales, para establecer la edad penal en 18 años y, adicionalmente, establecer un régimen especial que ya existía de tratamiento de menores, pero que era un régimen completamente violatorio de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque existían consejos tutelares, no eran tribunales, no se tenía derecho de tener un defensor, sino que había asesores o promotores, que era como le llamaba la ley de los consejos tutelares, y entonces eran procedimientos que parecían juicios, pero que no eran juicios y dependían de autoridades administrativas, etcétera. Entonces, en base a todo esto se da esta gran reforma impulsada por la Convención de los Derechos del Niño para establecer un régimen de justicia de menores en sede judicial, y que finalmente es lo que tenemos al día de hoy. El gran problema es que puede sonar muy bien a la luz del Tratado de Derechos de Naciones Unidas, que puede sonar muy bien desde el punto de vista del discurso teórico de los derechos fundamentales, pero lo cierto es que creo que si había una norma más apegada a la realidad era el Código Penal de 1985, que sancionaba penalmente las conductas de los mayores de 16 años. ¿Por qué? Pues porque vemos nosotros un alto índice delictivo en personas que tienen entre 16 y 18 años de edad y que por lo tanto están sujetos a un régimen especial y que sin embargo cometen delitos peores que los de muchos adultos. Es preocupante el crecimiento de menores infractores hoy en día. Así es. Y lo que es peor, la delincuencia organizada cada vez más recluta no menores entre 16 y 18 años, sino incluso de 14, de 13 menor edad aún. 13 Sí. años. Hoy en día debe de considerarse, debe de juzgársele, debe de tratársele a un menor o a una persona de 16 a 18 años, debe de juzgársele igual a un adulto.
Bueno, primero tendríamos que ver cuál sería la concepción de adulto y hasta dónde sería posible, ¿sí?, el tratamiento de la misma manera. Efectivamente, estamos viendo el fenómeno de que la delincuencia organizada cada vez recluta jóvenes a menor edad. Incluso nos encontramos con que han encontrado actividades, han destinado actividades como por ejemplo de vigilancia, avisando, como aviso para los movimientos de vigilancia de los movimientos de la autoridad, para que la delincuencia organizada pueda operar de una manera más segura para ellos. Y entonces para esto, obviamente, ¿quién va a decir que el niño que está jugando a las canicas, un niño de 10 o 12 años que está jugando a las canicas en la calle con otros compañeritos, en realidad lo que está haciendo está vigilando un domicilio, está vigilando una persona o está vigilando el propio movimiento de la autoridad? También aquí tendríamos que ver hasta qué punto a esa edad los niños y los jóvenes tienen la capacidad de discernimiento para entender precisamente la gravedad de la conducta que están desarrollando, que están desplegando. Si son suficientemente responsables y tratados por igual. Exactamente. Si tienen el concepto y el conocimiento de la conducta que están desplegando, que teniendo el conocimiento y realizando un acto de esta naturaleza de una manera totalmente voluntaria y con el perfecto conocimiento de causa de cuáles pueden ser las repercusiones de su conducta, entonces, bueno, el tratamiento pudiera equipararse y no específicamente ser diferente. Pero, a ver, ahí habría una cuestión que es importante, totalmente de acuerdo con Benjamín, porque la razón de existencia de los consejos tutelares, antes de la existencia de los consejos tutelares había los tribunales de menores. Así es. ¿Sí? La idea de los consejos tutelares parte de la base de que los menores son sujetos que no tienen esa capacidad de discernimiento muy desarrollada. Sin embargo, la misma Convención de los Derechos del Niño establece que tratándose de conflictos familiares entre los padres, los hijos tienen el derecho de ser oídos, los menores tienen el derecho de ser oídos. Y este derecho de ser oídos implica que el juez, para tomar una determinación, debe de escuchar lo que digan los menores. Pero hay leyes que han llevado este derecho de ser oídos al extremo de que son los menores los que pueden optar con quién de los padres quedarse en custodia. Y entonces, ese derecho, hay legislaciones que lo pueden ejercer a los 14 años y hay legislaciones que incluso lo pueden ejercer desde los 12 años en el país. Sí. Entonces, en esa tesitura, ¿qué capacidad de discernimiento tiene para saber qué le conviene más para poder vivir un menor de 12 o 14 años? ¿Y qué discernimiento tiene para poder saber si su conducta está mal o no, para efectos penales? Es decir, no podríamos considerarlos como con una capacidad restringida en función de esa falta de discernimiento por la edad para ciertas cosas, pero sí la tienen para poder decidir en otras, como sería el optar en la custodia. Entonces yo creo que ahí traemos un desmembramiento de conceptos que nos ha dejado ahí un conflicto bastante serio y que de eso se aprovecha la delincuencia, y especialmente la delincuencia organizada, para utilizar a los menores, pero también los menores por su cuenta para delinquir, porque también no nada más estamos en el caso de los menores que utilizan la delincuencia organizada, sino bandas organizadas de niños delincuentes que delinquen como adultos. Pero ahí tendríamos que ver también el grado de madurez que pudieran tener, sobre todo porque en muchas ocasiones hay jóvenes que tienen ya los 15, 16, 17 años, pero mentalmente no han madurado lo suficiente. A diferencia, por ejemplo, de jóvenes y de niños que vienen a veces de hogares rotos o de hogares con problemas, que los ha obligado, la misma vida los ha obligado a madurar de una manera más rápida y a tomar decisiones y a tomar las riendas de su propia vida y tomar decisiones propias y decir, voy a dedicarme a esto y voy a hacer esto. Algunos defensores de la edad penal a partir de los 18 años coinciden en señalar que menores de esa edad todavía no tienen esa madurez psicológica de la que usted habla. Así es. Que por ende no pueden ser tratados por igual que un mayor de Pero 18 se pueden años. casar, Martín.
eso Es sí, decir, sí, a los yo 16 también. años los hombres y 14 años las mujeres era la edad de la emancipación. Incluso los códigos civiles o los códigos familiares contemplaban que si los padres no daban el consentimiento para el matrimonio, podían acudir ante el presidente municipal, ante la autoridad municipal, para que sustituyera el consentimiento de los padres y se casaran y se emancipaban. O sea, es decir, yo estoy de acuerdo desde cierta perspectiva que habría que considerar ese grado de madurez, pero que también creo que los 18 años en el tiempo actual es una edad ya excedida para esa madurez. Ya rebasado, ya rebasado. Además, su propia conducta, sus acciones, en algunos casos, no sé, puede ser el resultado del medio social en el cual se desenvuelve. Claro. Desde luego que sí, y eso incide en lo que yo les decía hace un rato, el grado de maduración que tenga, de maduración O los valores inculcados. psicológica, intelectual que tengan los jóvenes, porque como les mencionaba, hay jóvenes que a los 10 años sus padres se divorciaron y de alguna manera han sido obligados a tomar las riendas de su propia vida. Desde el caso, por ejemplo, en el que señala Jorge, de que con cuál de los dos cónyuges quieres vivir. Esa es una decisión que para ellos va a tener un impacto muy fuerte en su vida futura, pero que además los obliga a madurar para tomar también otro tipo de decisiones, incluso el acto voluntario de decir voy a delinquir sí o no. Además, bueno, el medio social en el que se desenvuelven, si están acostumbrados frecuentemente, pues en mi colonia yo he visto la comisión de varios delitos, he visto que han matado a varias personas, bueno, eso de alguna manera me va a hacer madurar de una manera más rápida y el día que a lo mejor yo tome la decisión de incursionar en la delincuencia organizada o de formar una banda de menores infractores, lo voy a hacer y lo voy a hacer sin ningún remordimiento. Es muy lamentable que también la defensa que hacen los papás de esos menores infractores en las barandillas municipales, lejos de vigilar a sus hijos, de preguntarse por qué sus hijos están a las 12, 1 de la mañana en su casa, los detienen los elementos policíacos y llegan las mamás atrás del policía ya con el acta de nacimiento en la mano, porque ya se la saben, ya saben que si detienen al chamaco, en lugar de imponerle un correctivo, llegan peleándose con el oficial de barandilla y poniendo sobre la mesa el acta de nacimiento para decir que no es sujeto de un ejercicio, de una acción penal, por ejemplo. Pero que podría ser materia de un tema civil. O sea, es decir, porque en materia civil los padres son responsables de los daños que pudieran causar sus hijos. Sí, ¿Qué es una lo que responsabilidad sucede? civil. Que se busca una solución penal cuando pudiera haber soluciones alternas. Es decir, un grupo de menores que participa en una pandilla, que ocasionan daños, que causan destrozos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, son detenidos por la policía, llegan los padres y dicen, bueno, ya le hicimos porque tenemos aquí acreditando que son menores de edad. Sí, pero si además hubiera un mecanismo más ágil para la exigencia de la responsabilidad civil, entonces esos mismos padres les preocuparía a los padres llegar con el acta de nacimiento para tratar de resolver ese problema, porque saben que tendrían otro tipo de problema. Ahí yo creo que hay una falta de complementación respecto de la materia civil, una laguna respecto de la materia civil con la materia penal para poder lograr una acción efectiva. Pero coincidimos que por ahí está en gran medida la salida de este problema y no todo dejárselo, por Dios, al derecho penal. Claro. Así es. Regresamos, amigos del auditorio, después de un corte.